Salut, hola a todas y todos. Les doy la bienvenida en el podcast más tóxico de la web. Soy Donifan, el profesor más tóxico que tu ex, que te enseña francés a través de la metodología de francés tóxico. Mucha toxicidad ahí, ¿cierto? Bueno, el plan de hoy, el plan de este podcast es de nuevo de grabarlo en francés. Primero, yo voy a desarrollar un tema en francés y luego volveré a hablar del mismo tema, pero en español, para estar seguro que realmente entendieron todo. Yo voy a tratar de hablar despacio en francés para desarrollar nuestro concepto de hoy y también darles unos consejos al momento de relacionarse con personas de mi cultura. Y luego veremos la traducción aproximada en español, ¿ok? No es algo literal. Siempre cuando yo voy hablando en francés, yo me suelto un poquito más y yo no tengo nada escrito ahí. Y luego en español puede ser que a veces las cosas sean ligeramente distintas, pero el tema general es el mismo. Entonces voy a pasar en modo francés. Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, bonne nuit. En fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, en fonction du moment de la journée où vous choisissez d'écouter cette émission toxique. Aujourd'hui, l'idée est de parler d'un thème qui me semble vraiment très très important pour les personnes, pour les étudiants qui ont décidé d'entreprendre la démarche d'étudier la langue française. Nous allons discuter d'un thème de choc culturel, d'un thème de conflit qui pourrait éventuellement vous arriver, quelque chose qui pourrait être embêtant, qui pourrait être difficile à gérer et à comprendre si vous commencez à avoir des amis francophones. Il existe une chose qui est certainement le choc culturel principal qui puisse arriver entre un Français et un Colombien ou entre un Français et toute personne originaire d'Amérique latine. Et aujourd'hui, le but, c'est de vous expliquer, de vous donner des idées, de vous partager des conseils pour essayer d'éviter ce genre de choc culturel. On va voir quels sont les trucs et astuces pour éviter les conflits avec vos amis étrangers. Ce thème aujourd'hui, c'est la ponctualité, la gestion du temps et l'anticipation des événements. Quand je parle de ponctualité, je parle du fait d'arriver à l'heure, de ne pas être en retard et d'être capable de bien gérer sa relation avec le temps en fonction du lieu dans lequel on habite, en fonction du pays où l'on réside et aussi en fonction des personnes avec lesquelles on interagit. Les Français organisent leur temps d'une manière très précise. Les Français ont tendance à anticiper, par exemple, leurs vacances. Il faut savoir qu'un Français va généralement planifier ses vacances entre 6 et 9 mois à l'avance. J'ai une anecdote à vous partager sur ce thème. J'ai un blog qui s'appelle Colombianito et au travers duquel je partage des informations pour les Français qui veulent venir visiter la Colombie. Et souvent, les Français viennent me demander en juin, en juillet ou en août à quel moment le parc Tayrona c'est un très très beau parc naturel qui est situé sur la côte caraïbe colombienne. Les Français viennent me demander en juin, juillet, août à quel moment le parc Tayrona sera fermé l'année suivante, c'est-à-dire en janvier, février ou mars. On me pose la question environ 6 ou 9 mois à l'avance. Ce qui veut dire que les Français anticipent vraiment leurs vacances. Le problème, c'est que moi je suis incapable de répondre à cette question, car à ce moment-là, le parc Tayrona, l'équipe du parc Tayrona elle-même ne sait toujours pas à quel moment le parc va être fermé, car ce sont des dates qui sont généralement annoncées 1 mois ou grand maximum 2 mois à l'avance. Donc il y a un conflit culturel entre le touriste européen qui prévoit ses vacances très longtemps à l'avance et le parc naturel, qui ne gère pas, ne prévoit pas ou en tout cas ne communique pas à l'avance ses dates de fermeture. Autre choc culturel, quand je rentre en France,
quand je retourne en France visiter ma famille et mes amis, pour moi, il est très très compliqué de me réunir, de voir mes amis, de me réunir avec eux, parce qu'ils ont déjà tout leur week-end qui sont programmés. Ils ont déjà des activités de prévues. Et moi, je suis habitué à la Colombie, où mes amis colombiens sont totalement différents. C'est complètement l'inverse. Mes amis colombiens ont tendance à prévoir les sorties, les fêtes, les repas, aller dans un bar, aller danser, juste avant, vraiment au dernier moment, avant de sortir. Dans le même style, pour vous raconter le même genre d'anecdote, toujours au sujet de la ponctualité, pendant presque 10 ans, j'ai travaillé dans une université colombienne et souvent, on me demandait de venir à des réunions à 15 heures, des réunions à 3 heures de l'après-midi. Et la moitié de mes collègues arrivaient avec 45 minutes ou 1 heure de retard. Moi, au début, j'arrivais à l'heure juste, j'arrivais ponctuel ou en avance, et eux arrivaient tous avec 1 heure de retard. Et j'étais le seul qui était en colère, j'étais le seul qui ne comprenait pas, j'étais le seul qui était choqué. Pour moi, c'était un conflit culturel. Mais pour mes collègues, c'était normal. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a une culture qui est mieux que l'autre. Les deux cultures ont leurs forces et leurs faiblesses, peut-être leurs avantages et leurs inconvénients. C'est juste que ce sont des cultures différentes. Il est très important de comprendre comment fonctionne chaque culture pour ensuite avoir des relations harmonieuses avec vos amis, vos clients, éventuellement dans votre couple si vous interagissez beaucoup avec des gens d'une autre culture. C'est pour ça que j'ai préparé 3 conseils. J'ai 3 conseils pour vous. J'ai 3 idées qui pourraient vous aider à améliorer et anticiper vos relations avec vos amis français ou avec vos amis d'Amérique latine en termes de ponctualité. Premièrement, le premier conseil, c'est qu'il faut être conscient du thème et aussi essayer d'en parler avec vos amis qui viennent d'autres pays pour ne pas qu'il y ait de malentendus. C'est très très important de communiquer sur ce genre de thème pour être certain que tout le monde se sente à l'aise, que tout le monde se sente bien avec le thème de la gestion des horaires, de la planification des événements, des sorties, etc. Deuxième conseil, c'est de spécifier quand vous parlez avec vos amis, quand vous prévoyez quelque chose, quand vous pensez faire une sortie, un voyage ou éventuellement une réunion, c'est de spécifier si vous parlez de l'heure française ou de l'heure d'Amérique latine. En espagnol, je dirais hora francesa, quand j'ai envie de dire que je vais être ponctuel, qu'il faut arriver à l'heure, et quand j'ai envie de dire qu'on va être un peu plus flexible, je dis que je parle de hora colombiana, l'heure colombienne, au moment de préparer notre rencontre pour que tout le monde comprenne et soit d'accord. Dernier conseil, et certainement le plus important, quand vous êtes en Colombie, vous pouvez vous comporter comme un Colombien. Quand vous êtes en Argentine, vous devez vous comporter comme un Argentin. Quand vous êtes en France, vous devez vous adapter au comportement des Français. C'est la personne qui visite le pays, c'est la personne qui vient découvrir l'autre culture qui doit s'adapter. Moi, en Colombie, j'essaye de faire des efforts pour m'adapter à la culture colombienne. J'attends la même chose des Colombiens qui viennent dans mon pays, d'essayer de faire un effort et de s'adapter pour qu'au final, les relations soient harmonieuses et tout se passe bien pour tout le monde. C'est normal de s'adapter à la culture dans laquelle on vit. Bien sûr, il ne faut pas oublier sa propre culture, on peut essayer de faire un mélange des deux, mais si je suis en Colombie, j'essaye de vivre comme les Colombiens ou au moins de ne pas critiquer, de ne pas faire des choses qui pourraient choquer ou qui pourraient gêner les gens. Et les Français attendent le même comportement des Colombiens et des personnes d'Amérique latine qui viennent visiter la France et l'Europe. Je vais passer en mode espagnol pour faire un bref résumé du thème d'aujourd'hui. Vamos a hablar un poquito en español, entonces me voy a soltar un poquito, voy a hablar más rápido. El tema de hoy, creo que ya lo entendieron, el tema de hoy es algo de choque cultural, algo de conflicto que podemos tener con nuestros amigos de otros países, algo que pasa muy a menudo entre franceses
y colombianos, o de forma general entre europeos, entonces ingleses, alemanes, españoles, italianos, suizos y gente de América Latina, algo que nos puede llevar como a malentendidos, que nos puede llevar a conflictos y algo que puede ser también de incomprensión porque es algo que viene con la cultura. Se trata de la puntualidad, del manejo del tiempo y de la anticipación de los eventos, de la planificación, de en qué momento nos vamos a ver, en qué momento van a empezar las clases, en qué momento nos vamos a ir de viaje, un montón de cosas que al final giran en torno a la gestión del tiempo. Y les tengo aquí una anécdota. Resulta que yo tengo una página web que se llama Colombianito, donde yo brindo información, datos, consejos a los franceses que quieren descubrir Colombia. Se llama Colombianito. Está todo escrito en francés, también hay videos de mis viajes, etc. Y resulta que a veces hay franceses o francófonos, pueden ser suizos, belgas también, que me vienen a pedir consejos para visitar un parque muy bonito de Colombia, que está en la costa Caribe, el Parque Tayrona. Y esos francófonos se me acercan tipo junio, julio, agosto, unos 6 o 9 meses antes de su viaje, para saber si yo ya conozco las fechas de cierre del parque. Al parque lo cierran cada año para que la naturaleza se pueda, digamos, retomar sus derechos y también que los pueblos nativos de esta región de Colombia puedan hacer sus rituales y estar en paz un poquito, sin turistas, que sean nacionales o internacionales, porque a veces sería chévere dejarlos en paz. En fin, esos francófonos se me acercan y me dicen, Don Ifán, ¿nos puedes decir si en enero o en febrero el Parque Tayrona va a estar cerrado? Y ellos me lo preguntan con más de 6 meses de anticipación, porque así funciona la mente europea, así se organizan los franceses. Ellos saben ya dónde estarán dentro de 3 trimestres, dentro de 9 meses, dentro de más de medio año, ya saben dónde estarán de vacaciones. Pero resulta que yo nunca tengo la respuesta, porque el mismo Parque Tayrona, creo que ni el equipo del Parque Tayrona en ese momento sabe de las fechas de cierre. Ellos comunican eso el mes anterior o a veces hasta creo que el mismo mes. Y aquí se nota como una gran diferencia cultural, es que el europeo anticipa demasiado y en algunos países latinos o algunas regiones las cosas son mucho más flexibles y nos organizamos al último minuto. Otro ejemplo, cuando vuelvo a Francia, me es muy complicado reunirme con algunos amigos porque ya tienen todos sus fines de semana programados. Es decir, con 2 o 3 semanas de anticipación, ellos saben que tal sábado se van a ver con el abuelo, el domingo se van a ver con fulanito de tal, la semana siguiente se van a no sé dónde con no sé quiéncito. Ellos anticipan todo y yo voy llegando ahí. Y yo ya me acostumbré a la forma en que manejamos el tiempo en la costa Caribe, en Colombia. Y yo sé que aquí organizamos las salidas, las fiestas, las vacaciones al último momento. Bueno, para los que sí tienen vacaciones y que no tienen un jefe HP, horrible persona, que les impide irse de vacaciones. Pero eso es otro tema y tendremos otro podcast sobre el mundo laboral. O sea, mis amigos colombianos, y yo me volví como ellos, me gusta ser así ahora también, son mucho más flexibles y hacen las cosas al último minuto. Otro ejemplo, cuando yo trabajaba en universidades colombianas, yo trabajé casi 10 años aquí como profe en Colombia, resulta que me invitaban a veces a reuniones a las 3 de la tarde y yo trataba siempre de ser puntual o al inicio yo llegaba con anticipación. Y luego yo veía a mis compañeros llegar con 40, 45 minutos, 60 minutos de retraso y nadie se molestaba. Yo me sentía muy mal con eso, yo me sentía como en choque, o sea, para mí era un choque profundo porque es una gran falta de respeto para nosotros los franceses de llegar tarde, de no avisar, más que todo es eso, es de no avisar que uno va a llegar tarde. Yo no digo que una cultura es mejor que la otra, o sea, cada cultura tiene lo suyo,
tiene sus puntos a favor, sus puntos que podría mejorar, sus cosas súper chéveres, sus cosas que pueden parecer extrañas para alguien que es de afuera. Y para nosotros franceses, el tema del tiempo realmente es algo que es muy complicado de manejar, y yo conozco muchos franceses que viven o vivieron en Colombia, y todos tenemos esa relación con el tiempo que al inicio, por lo menos, es muy complicado. Ojalá pudiéramos mezclar un poquito de las dos culturas, porque a mí me gusta eso de, digamos, la frescura, la flexibilidad de aquí, y por otro lado también me gusta esa planeación en mi país, esa anticipación que a veces permite sentirse seguro de que todo está bajo control. Entonces, bueno, sería chévere tener una mezcla, pero el plan de hoy es de darles 3 consejos, 3 tips, 3 trucos que pueden usar para no tener tantos conflictos culturales con sus amigos franceses a nivel de puntualidad y de manejo del tiempo. Primero toca ser consciente del tema y hablarlo con sus amigos sin pena, con tranquilidad, hablar de eso, de, bueno, cuando tú me dices tal hora, ¿realmente significa tal hora? ¿O cómo es aquí? O sea, realmente tomar eso de forma muy respetuosa y con una copita de vino o un café, hablar de esos temas para que no haya malentendido y que ellos entiendan cómo es su cultura y ustedes puedan entender cómo es la de ellos. Eso es la base. Aprender el idioma es algo chévere, pero si solamente manejan el idioma, será insuficiente para realmente tener relaciones profundas y duraderas con francófonos. Segundo consejo, especificar cuando están con sus amigos si están hablando de hora francesa o de hora colombiana al momento de programar un encuentro. Cuando yo digo hora francesa significa que voy a ser puntual. Cuando yo digo hora colombiana es que, bueno, vamos a ser un poquito más flexibles. Tú puedes llegar un poquito más tarde. ¿Listo? O sea, es una forma chistosa de hablar del tema, o sea, quitarle el drama, porque aquí no hay nada grave. Lo importante es que nos entendamos y que todo el mundo salga feliz. Y lo último, y creo que es mi mayor consejo del día, cuando uno está en Colombia, tratar de comportarse como lo hacen los colombianos. Cuando uno está en Argentina, adoptar el comportamiento de los argentinos. Cuando uno está en Chile, hacer como los chilenos. Cuando uno está en Venezuela, comportarse como los venezolanos. Y al igual, cuando uno está en Francia, tratar de seguirle la corriente a la gente de allá y seguirles los modales, adaptarse a los modales de ellos. Porque es la persona que viaja, es la persona que va a descubrir otra cultura, es la persona que va a visitar otro país, quien se tiene que amoldar, quien se tiene que acostumbrar, quien se tiene que acomodar del contexto y de los modales de las personas que ya están en su país. Cuando yo estoy en Colombia, yo trato de actuar como lo haría un colombiano, o por lo menos de no hacer cosas que yo sé que podrían chocarles a los colombianos. Y es lo que esperamos nosotros franceses de ustedes cuando visitan París, se van de paseo para Francia, o igual si se van para Canadá, Bélgica, Suiza, cualquier país francófono, es de tratar primero de buscar info, indagar un poquito sobre la cultura para luego poder tener relaciones que son chéveres, provechosas, duraderas, bonitas, con todos sus nuevos amigos que les pueden compartir mucho más que solamente unas palabras y unos insultos. Porque yo sé que cuando ustedes viajan lo que van a querer es aprender insultos. Todos hacemos eso. Bueno, el punto es eso, es de tratar de tener relaciones que son chéveres. Y para eso, primero toca preguntarse un poquito, o sea, hacer un proceso de cómo funciona mi propia cultura y luego indagar de cómo funciona la cultura de los demás, las demás culturas. A ver, cuéntenme por el chat, díganme, ¿ustedes también son puntuales o cómo es el cuento? ¿Ustedes siempre llegan temprano? ¿Son los que contestan al cel y cuando les preguntan ¿ya vas en camino? Dicen que sí, pero apenas están entrando en la ducha o tienen una obsesión con el tiempo? Cuéntanme eso por el chat y les digo hasta muy pronto para otro podcast en francés y en espagnol. Je vous dis à très très bientôt pour discuter encore une fois en français et en espagnol des nouveaux thèmes culturels et très très toxiques. À très bientôt. Salut!